Buenas tardes con todos y todas. Para terminar este año 2021, ¿qué más un día 27 de junio tener el gusto, el honor, la dicha, la felicidad, la bendición de despedir hablando con algo que nos gusta a nosotros y que es la hoja de coca? Y hablar de la hoja de coca es hablar, creo que toda la vida, pero mayormente nos enfocamos en la parte ancestral, en la parte medicinal y en la parte alimenticia. Y creo que la hoja de coca aparece en los Andes hace miles de años. Ahí, como siempre digo, no se sabe quién fue primero, el huevo o la gallina. Lo único que puedo decir es que el grande espíritu, Huiracocha, la Pachamama o la naturaleza, nos bendijo a nosotros, a nuestros abuelos en aquellos tiempos, y les dio como regalo la sagrada hoja de coca. Desde ahí ha sido muy bien usada. Y como una primicia les digo que si no hubiera habido hoja de coca, pues no, los incas no nos hubieran dejado esta gran herencia cultural. Que si no hubiera habido hoja de coca, quizá las piedras de Ollantaytambo, las piedras de Machu Picchu o del Cusco no hubieran sido movidas. Que si no hubiera habido hoja de coca, quizá los chasquis del Tahuantinsuyo no hubieran podido correr los 30,000 kilómetros del Capacñán. Entonces, hablar hoja de coca es hablar de nosotros mismos, porque nosotros también somos hijos de la mama coca. Lo que pasa acá que es una cuestión política, y esta sociedad es una sociedad masoquista, una sociedad miserable, que bien nosotros estamos, la sociedad de a pie, estamos enfermos por desconocimiento, porque nos han negado nuestras medicinas, porque las han satanizado, y la hoja de coca está penalizada en la lista número 1 de estupefacientes. A pesar que el gobierno peruano hace muchos años la declaró patrimonio inmaterial del Perú. Entonces, la justicia, la injusticia, acá no se sabe qué hacer o qué podemos hacer. Bueno, lo que nosotros hacemos es hablar de las cosas buenas de la hoja de coca. Y que yo estoy seguro, y acá le doy paso a la doctora Selene, que si la sociedad, este mundo todo, hubiera comenzado a consumir hoja de coca hace 5 años, claro, para eso tenía que estar despenalizada. No hubiera habido las personas, los miles de personas ahí. Pero no solo con la ayuda de la hoja de coca, sino también con la ayuda del cannabis medicinal. Dos plantas que el cannabis, que por mucho tiempo estuvieron prohibidas. Y bueno, el cannabis ya lo despenalizaron. Y la hoja de coca esperemos que también dentro de poco se despenalice, porque para eso los hemos invitado a ustedes, para que seamos testigos de todo este ejército de gente que reclama justicia, que no queremos seguir quejándonos con los dolores. Y hay algo, aquí hay una injusticia, que en el Perú todavía hay niños que sufren de desnutrición. Y qué raro que del otro lado se hable mal de la hoja de coca y por ahí se destruyan los cultivos de hoja de coca. También yendo de la mano con el cannabis, por ejemplo, siempre se ve, por ejemplo, que encuentran una plantación de cannabis, la queman, pero del otro lado, en los hospitales hay gente que se está quejando de dolor.
Por eso digo que esta sociedad es miserable, es mezquina, y para eso estamos aquí, para quitarnos un poco la venda de nuestros ojos. Y no quiero seguir hablando más porque la conferencia es de la doctora Selene. La doctora Selene Manga tiene mucha experiencia ella es médica, mucha experiencia con el tema de plantas medicinales, específicamente la hoja de coca y el cannabis medicinal. Pero esta vez le hemos pedido, por favor, que nos colabore con su conferencia magistral, propiedades medicinales y terapéuticas de la hoja de coca. Entonces, doctora Selene, o Selene, como te llamamos nosotros, adelante, la audiencia es tuya, por favor. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a todas, a todos. Agradezco a Agustín Guzmán por crear este espacio para poder hablar de la sabiduría ancestral. Yo lo único que he hecho acá es recolectar, recopilar una sabiduría de nuestros antepasados que se ha ido quedando en nosotros a través del tiempo. Y gracias a la memoria viva, ¿no?, que hemos recibido de los nuestros. Y, se entiende para los científicos que los avances en los usos medicinales de la hoja de coca han sido bien extendidos y muy profundos, pero a nuestros días no llegó este conocimiento. Entonces, comienzo haciendo un poco de la historia, ¿no? Me van a permitir, por favor, acá. Esto, vamos a hablar, ahora vamos a hablar vamos a hablar de la botánica de la planta. Es bien importante conocer aspectos de toda clase de aspectos de la planta, como las relaciones histórico-políticas de la hoja de coca. Entonces vamos a comenzar un poquito hablando de la botánica, ¿no? Todos y todas nosotros tenemos que saber, es nuestra obligación conocer todos los aspectos de la hoja de coca, saber cómo se llama, conocer cuál es su filogenética, de dónde nace, en qué año comenzó su crecimiento, ¿no? La hoja de coca científicamente se denomina Erythrocilum coca. Erythrocilum se refiere a dos sufijos, ¿no? Uno que es eritro, que viene de rojo, y de su corteza, xilón. Si ustedes son agricultores de la hoja de coca, saben que la hoja de coca tiene una semilla roja y en un determinado momento de su crecimiento el tallo es rojo y debe a eso su nombre. ¿Qué es pues la hoja de coca? A mí me da cólera cuando me dicen de ese árbol que nace la coca. La botánica nos indica que es un arbusto que crece de modo espontáneo en regiones tropicales y subtropicales en las vertientes orientales andinas de varios países sudamericanos. El género Erythrocilum es pantropical, cuenta con más de 230 especies. De estas 190 especies de coca, o sea, no hay que ser ignorante. Nosotros somos los que estamos obligados a conocer todos los aspectos de la hoja de coca. La botánica, la filogenética, las propiedades físico-químicas, las propiedades medicinales, todo en general. De esas 230 especies de coca, seguramente ustedes conocen 5 o 6 variedades, ¿no? La variedad de la coca de Bolivia, del Alto, la variedad de la coca Huánuco, la variedad de la coca en Colombia, el Cauca, pero déjenme decirles que 190 de estas 230 especies de coca, unas son domesticadas y otras son no domesticadas. No sabemos
en realidad qué propiedades tendrán. Solamente sabemos de 190 especies de coca, de las 230 que existen, que tienen propiedades medicinales, tienen propiedades nutritivas, pero es muy importante que sepan que estas 190 especies se encuentran en el neotrópico, o sea, entre Colombia, Perú y Bolivia, Ecuador, eso es. Schulz, que fue un investigador del género de la coca, dividió en 17 secciones el género Erythrocylum coca. El género se llama Erythrocylum. Es un arbusto, crece de modo espontáneo, no se siembra, no se riega, no se cuida, es un cultivo natural. Este género Erythrocylum coca se divide en 17 secciones. Estas secciones básicamente se deben a la forma de la hojita. La forma de la hoja también científicamente se conoce como estípula foliar, muy importante. Las especies que nosotros conocemos y consumimos son de la coca guánuco, que tiene más o menos 8.000 años de antigüedad antes de Cristo. Y ha seguido creciendo en el neotrópico. Así de antigua es esta planta. Y hay que conocer esto. Crece en los valles tropicales de las faldas occidentales de los Andes. Crece desde los 500 a los 1.500 metros de altura. Sobre los 2.000 metros de altura hay ciertas regiones en Colombia donde puede crecer, pero su hoja es pequeña y sus propiedades medicinales, físico-químicas son otras. Acá tienen ustedes una foto de Erythrocylum coca. Como pueden ver aquí, ustedes lo pueden ver ahí. Esta es la semilla, esta es la flor, esta es la hoja, esta es la rama. Como la ven, la rama es rojiza, miren acá. La rama es rojiza. Por eso se llama Erythrocylum. Erythrox viene del griego rojo, ¿no? Las hojas son alternas, no van todas juntas, va una, como ven acá, un espacio, una hoja, un espacio, una hoja. Las flores son de color blanco, pequeñas. Los frutos son pequeños y contiene en su interior una geometría sagrada que hasta el día de hoy no nos explicamos qué significa. Y les voy a mostrar enseguida lo que contiene este fruto pequeño de 10 milímetros de longitud, es de color rojo intenso, brillante, puede ser anaranjado hasta granate. Acá está encerrada la semilla. La semilla tiene un resistente endocarpo, ranurado, y esa es la geometría sagrada de la que les voy a hablar. Esta es la geometría sagrada. ¿Logran ver? Por favor, Agustín, ¿me puedes confirmar que ves acá un corte de la semilla de la hoja de coca? Se ve perfectamente. Ya, miren, esto es asombroso. Como les decía, tiene un endocarpo duro, que es el endocarpo está dividido en 5 partes. Es como una estrella perfecta de 5 partes. Y en su interior se encuentran los germinales de la planta, que una vez que uno los siembre va a dar lugar a esto. Entonces es una semilla ranurada, pero cuyos diámetros son exactos. El diámetro de aquí a aquí mide exactamente lo que de aquí a acá, y esta geometría sagrada conlleva un conocimiento y unas propiedades que yo lamentablemente no he podido descifrar y no hay investigaciones. Lo que se sabe es que la planta, la hoja de coca, y la planta del Erythrocylum coca con sus flores, sus semillas, sus frutos, absorbe un 70% de los nutrientes del suelo. Y bueno, en cuanto a la filogenética, ¿qué significa filogenética? Filogenética es el árbol
familiar de la hoja de coca. Es como si no supiéramos de dónde viene. Mentira, nosotros sabemos de dónde viene, en qué momento nació, cuántos genes configuran el código genético de la coca. El código genético de la coca implica 427 genes diferentes. Ni el ser humano tiene tantos. ¿Entienden? O sea, es muy importante, primero, que sepan que hay especies no cultivadas del género coca, que todavía no sabemos qué propiedades tienen esas variedades de especies no cultivadas. Conocemos las propiedades de la planta que cultivamos. Es por estos estudios que sabemos que tiene 8.000 años de antigüedad antes de Cristo. O sea, desde 8.000 años antes del nacimiento de Cristo, lo que serían más o menos 10.000 años ahora, 10.021 años a la fecha de hoy, ya existía y tenía todo su linaje completo. Su linaje es como tu linaje, ¿no? Tu linaje tienes 2 manos, 2 ojos, una boca, y todo eso configura que puedes hablar, puedes pensar. La hoja de coca igualmente tiene toda esa filogenética, ¿no? O sea, tiene sus genes que le dan propiedades, cada gen una propiedad diferente. Ahora, nosotros sí hemos estudiado qué propiedad tiene cada gen. Y es más, nosotros sabemos el mapa de dónde viene cada una de esas familias. Yo sé que esto les parece horrible, confuso, espantoso, qué feo, qué aburrida esta doctora. Pero quiero que lo sepan, que por lo menos desde Mesoamérica, del Golfo de México, hasta la Amazonía boliviana, tenemos más de 700 familias de Erythrocylum. Tenemos Erythrocylum reticulatum, Erythrocylum confusum, Erythrocylum chatona, Erythrocylum plowmanin, Erythrocylum ruisi, Erythrocylum guatemaltense, Erythrocylum panamense, Erythrocylum ondense, Glaucum, aerolatum, densum, javanense, Brepides, cumanense, cartagenense, Williamsi, lineolatum, foetidum, novo trujilense, novo granadense, cataractum, gracílipes, gracílipes de Brasil, gracílipes de Venezuela, coca y padú y Erythrocylum coca. La que ustedes conocen es solamente esta familia, una sola de ellas conocen, no conocen estas otras familias, que son muy importantes en propiedades medicinales y nutricionales. Este Erythrocylum coca, que es el único que conocemos, se domesticó hace miles de años. Producto de la domesticación, el hombre andino domesticó la coca, o sea, sacó la semilla y sembró, ¿no? Y la primera fue Novo Granatense, de Nueva Granada, en Centroamérica, y se llevó para adaptarse a zonas secas del valle del río Marañón, donde aún conserva su cultivo, ¿no? Como, conocida como la coca de Huánuco. Desde esta época, su cultivo se expandió en la zona Chaupiyunga. Yo sé que les aburro, pero si tú masticas coca y no sabes todo esto, eres un irresponsable con la historia de tu madre coca. ¿O acaso tú no sabes quién es la mamá de tu mamá? ¿Acaso tú no sabes quién es la abuela de tu mamá? Así tienes que saber, porque esta es tu madre. La coca es tu madre, tú tienes que saber, no te me aburras en esta conferencia. En ese entonces, en esta parte de Mesoamérica, Abya Yala, ¿no? En la área que va desde Panamá hasta el norte del actual Chile, pasando por Colombia, Venezuela, se le denominaba como ayo o ay, hasta que el término proveniente de la imposición del imperio inca lo cambió por coca, pero se llama ayo, se llama ay, que quiere decir vida, quiere decir el origen de la vida.
Por eso la importancia que estudies lo que estás masticando, que estudies lo que estás hablando. Mucho hablas que sí, la coca, ¿qué sabes de la coca? ¿Qué sabes de sus variedades filogenéticas? ¿Dónde crece, dónde no crece? ¿Cómo se llama? Su nombre original es Ayo o Ay. Los incas le pusieron coca. Y rápidamente se extendió a muchos de las regiones de Abya Yala. Y donde no crecía, se llevaba, se transportaba. Y bueno, finalmente fueron los españoles, los colonizadores, que lo expandieron, porque les interesaba que los indios incrementaban en 200, 300% su fuerza de trabajo. Y por eso crearon una variedad trujillense, que es conocida hoy como coca Trujillo. Son regiones de Perú, de la costa de Perú, a menos de 800 metros sobre el nivel del mar, en la tierra del poeta César Vallejo, donde crece la variedad trujillense o coca Trujillo. Los incas masticaban la hoja de coca, como se ha comprobado en los estudios antropoétnicos, que la masticaban junto con cenizas. ¿Por qué? Todo aquel compuesto de carbonato de calcio facilita la maceración de la hoja de coca y facilita la extracción del clorhidrato de cocaína, que es uno de los 17 principios que tiene la coca. De esto vamos a hablar. En los tiempos de pre-inca, la hoja de coca era moneda de cambio. Era la moneda más importante en Abya Yala, era la más importante. La hoja de coca era la que tenía el más alto valor de trueque. Este valor de trueque persistió durante varios siglos. En los reinos de Perú, refiere Bartolomé de las Casas, que tenían sus comercios y lugares señalados para ellos, donde compraban y vendían, y la moneda, o en lugar de moneda que usan, es cierta hierba que llaman en su lengua coca. El tributo era cada un año 10 guanacos de coca, y más 30 pacos de coca, que es cada paco como cesto y medio de coca, y más 40 maltos de coca, que era como un cesto de los de ahora, y que esto daban al inga en cada año. Lo que ustedes acaban de escuchar es la crónica de Bartolomé de las Casas, que describe cómo era el alto valor de trueque de la hoja de coca. Que al inca, los pueblos, cada año le tenían que dar 10 guanacos de coca y más 30 pacos de coca. ¿Y qué era cada paco de coca? Era un canasto y medio lleno de hoja de coca. Ese era el tributo de los pueblos conquistados al inca. Aparte de ser usado como moneda, la hoja de coca marcaba el tiempo histórico. Era como el calendario maya, ¿no? La civilización de Abya Yala, desde sus inicios hasta la miserable conquista española, era representada por 4 etnias: la etnia de la montaña, la etnia de la puna, la etnia de las altas cumbres de la cordillera de los Andes y la costa. Cada una de esas culturas tenía una tradición, llevaba consigo la invención de un nuevo capítulo en la alimentación. Digamos, la etnia de la costa aportó con la sal, la etnia de la puna aportó con la quinoa, la etnia de la cordillera de los Andes aportó con la papa, el maíz, la cañagua, o sea, la cañigua y el ají. Y esto marcó un tiempo histórico. Los antiguos marcaban el tiempo en que se había domesticado la coca como el número de maras o épocas presididas por igual número de ayars. Ayar viene de tiempo. Ayar quiere decir tiempo. Y Aya es el nombre originario de la madre coca. Entonces, cuando ustedes escuchan eso de Ayarcachi, Ayaruchu, que lo han escuchado en la escuela primaria, se está refiriendo a que Aya, la coca, marca un tiempo histórico de la invención o de la conquista de la sal, como es el Ayarcachi, cachi es sal, quiere decir, este es el tiempo histórico
histórico de la conquista de la sal, para darles un ejemplo. Otro es el Ayar Auqui, el Ayar Sara. El Ayar Sara simboliza la época de la domesticación del maíz. Y el Ayar Auqui es el de la domesticación de la hoja de coca. O sea, primero les he hablado de la hoja de coca con un alto valor de intercambio comercial y que el tributo que pagaban los pueblos al Inca se pagaba en, se medía en guanacos de coca más 30 pacos de coca. Ahora les estoy hablando del haya, o sea, del ay, o sea, de la madre coca, como marcador del tiempo histórico. Un ayarcachi fue un tiempo antiguo, fue lo primero que conquistó el hombre de Abya Yala. Y haya es el nombre de la coca, entonces cuando se le añade la R es para representar ese momento histórico, ¿no? En que el hombre de Abya Yala conquistó la sal que le permitió sobrevivir, ¿no? Luego está el Ayar Auqui, que es el de la coca, el Ayar Sara. Y bueno, de esto los españoles crearon una ridícula historia de los hermanos Ayar, que nada tiene que ver con la historia real. El desarrollo agrícola no alcanza su plenitud, sino hasta el momento en que se conquista y se domina el cultivo y el uso de la hoja de coca. Además de estos usos, un uso como moneda, el uso como marcador del tiempo histórico, tenía muchos usos rituales, medicinales y sociales, sumamente importantes. En la antigua Abya Yala se usó como anestésico local y general, con gran éxito. Nuestros antepasados habían desarrollado un anestésico general para realizar las trepanaciones neurológicas, que no podemos reproducir hasta el día de hoy. No podemos. Hemos perdido la fórmula. Yo hoy les voy a enseñar a desarrollar ciertas fórmulas, pero se han perdido casi el 99% de esas fórmulas, como por ejemplo el de anestésico general. Sí se puede hacer la anestesia local, ¿no? Sí se hace. Sí es, digamos, relativamente poco costoso, sencillo, como anestésico local, pero como anestésico general es más difícil. Se usó como energizante, vitalizador, permitiendo trabajar largas jornadas sin sentir frío ni cansancio, para sanar dolores localizados, para curar fracturas, esguinces, dolor agudo de muelas, dolor de estómago, cualquier malestar físico. Por parte de los chamanes incaicos se utilizó extensamente, muy extensamente. Se entiende que la ciencia moderna ha anulado el 98% de los usos medicinales de la hoja de coca. ¿Qué pasa con la conquista, la colonización? Otro de los desmanes de la humanidad, otro gran error. Durante la conquista y la colonización salvaje, el genocidio que se dio en Abya Yala por un puñado de aventureros armados con pólvora, al comienzo se prohibió el uso de la hoja de coca. Pero luego de los 10 primeros años de la conquista se dieron cuenta que la población de Abya Yala cuando consumía esa hoja no necesitaba comer, no sentía frío, no sentía calor. Entonces generalizó su uso y empezó a repartirlo. Y de esta manera los conquistadores, en el segundo concilio de Lima, en 1569, está escrito, búsquenlo por favor, ahí en su Google pongan, segundo concilio de Lima, 1569, y ahí van a ver cómo los propios colonizadores, a pocos años de la conquista, liberalizaron tanto el cultivo como la masticación de la hoja de coca. Y digo que este dato es muy importante. ¿Por qué? Porque no ha habido, después del segundo concilio de Lima, ningún edicto, ley o decreto que anule este concilio de Lima.
O sea que lo único legal que existe desde 1569 es que los españoles liberalizaron el cultivo, la masticación de las hojas de coca. Está bien que han dado leyes para perseguir el narcotráfico del clorhidrato de cocaína, pero nadie ha anulado los acuerdos del Segundo Concilio de Lima. Un dato bien importante para Soberón, que podría perfectamente como que valerse de ese fundamento legal, ¿no? La masticación de la hoja de coca anula el hambre y la fatiga, dice el Concilio de Lima de 1569. Y los indios pueden trabajar en condiciones más extremas y a mayor altitud. Fue hasta el año 1855 que un químico nacido en Prusia, Frederick Gaedeke, que recuerden este nombre, aisló el principio activo de la planta. Y el principio activo de la planta es una sustancia aceitosa, procedente de un residuo destilado del extracto de hoja de coca. Esto es la cocaína. También en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de Secesión, intervino la hoja de coca. La hoja de coca intervino en la conquista de los pueblos preincaicos por los incas. La hoja de coca intervino en la tristemente ocurrida colonización de Abya Yala por parte de los miserables, genocidas, asesinos españoles. Y también tuvo mucho que ver con el desarrollo del psicoanálisis y la ciencia médica moderna, como lo voy a explicar a continuación. En el año 1859 se aísla la cocaína en su forma pura por Albert Niemann de la Universidad de Göttingen, en Baja Sajonia, eso es Alemania, quien caracterizó la sustancia y el principio activo de las hojas de coca, la cocaína. Él lo caracterizó, dijo, el principio activo es este. Esta tenía un fuerte amargor y entumecía la lengua. El sufijo ina se aplica a todas las sustancias obtenidas de fuentes naturales, y en general de origen vegetal. No fue sino hasta 1920 que se sintetizó la cocaína sin hoja, puramente sintético, en laboratorio. Y desde entonces, de 1920, su extracción es más barata en el laboratorio, ¿no? Con la síntesis. ¿Para qué se usa esta síntesis de cocaína desde 1920? Para la cirugía oftalmológica. No hay nada que reemplace hasta el día de hoy a la anestesia ocular que deriva de la hoja de coca. Bien, vamos a dejar este paréntesis de 1920 que se extrajo en forma totalmente y completamente sintética, sin necesidad de la hoja de coca. Se extrajo el clorhidrato de cocaína. Este paréntesis es muy importante que lo sepan, porque desde 1920 hasta el año 2021, el género humano está tratando de utilizar para drogarse el clorhidrato de cocaína sintético, pero este no produce nada, no da los efectos que produce el clorhidrato de cocaína que se extrae de la hoja verde de la coca. No sé si me dejé entender, voy a repetir. Desde el año 1920 hasta el 2021, la raza humana trata de utilizar la cocaína sintética, extraída de laboratorio, y lo ha logrado y en grandes cantidades, pero no produce los efectos que produce el clorhidrato de cocaína que sale de la hoja verde. No da los mismos efectos, da efectos muchísimo menores. Bien, en el año 1880, voy a volver, Vasily von Angrev, un noble y médico ruso en la Universidad de Würzburg, Baviera, se autoinyectó por vía subcutánea cocaína, observando una reacción de insensibilidad a los alfileretazos. Le hincaban con agujas y no sentía nada. Cuando se inyectó por vía subcutánea clorhidrato de cocaína que salió
de una hoja verde. Esto ameritó la escritura de un libro. En 1880, Vasily von Anrep describe las propiedades del clorhidrato de cocaína. Yo les recomiendo leer este libro. ¿Ah? Aquellos que mastican, busca tu librito, anda, compra tu librito y léetelo. En el año de 1881 se reconoce la propiedad anestésica del clorhidrato de cocaína, así como su capacidad de estimular la función cerebral. Fue así como se popularizó entre los médicos norteamericanos como un tratamiento para contrarrestar la muy grave adicción a la morfina que venía asesinando a los sobrevivientes de la Primera Guerra Mundial. ¿Quién fue el mayor asesino de soldados sobrevivientes de la Primera Guerra Mundial? Fue la morfina, porque en ese entonces no existían técnicas quirúrgicas para curar heridas profundas. Entonces se usaba la amputación. Ante cualquier herida se usaba la amputación. Para poder sobrellevar este dolor de los amputados, de los sobrevivientes soldados retornantes de las guerras, pues utilizaron morfina. Y la morfina tiene un poder altísimamente adictivo y mata casi en el segundo mes de consumo continuo de morfina, mata por sobredosis, por adicción. Y la morfina tiene una característica que cada vez que usas necesitas usar más. Algo que no pasa con el clorhidrato de cocaína, que es uno de los alcaloides que están contenidos en la hoja de coca. Entonces, el problema de la morfina había alcanzado dimensiones epidémicas por su uso demasiado difundido entre los soldados. Y hablo de sobrevivientes de la Primera Guerra Mundial, de la Guerra de Secesión norteamericana y también posteriormente de sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial. La morfina se cargó a todos por sus efectos graves, severos, en la adicción. Entonces, es que en 1865 se sintetiza la heroína como un súper esfuerzo de la humanidad para combatir la epidemia de muertes por adicción a la morfina. Se estima que cada día en los Estados Unidos, según los reportes históricos, morían 1.500 personas producto de la adicción a la morfina. Entonces, para combatir esto, sintetizaron la heroína para curar la adicción a la morfina, que era un gran problema entre los veteranos morfinómanos. Se los catalogaba como héroes de guerra, ¿no? De ahí el nombre de la heroína, que surge como una solución ante la morfina. Pero el remedio resultó ser peor que la enfermedad. Y hasta el día de hoy, diariamente en Europa, la heroína, que debe su nombre a los héroes de guerra, que estaban usando un reemplazo de la morfina, debe su nombre justamente a los héroes de guerra y cada día se carga o mata a 150 jóvenes en la Unión Europea, la adicción a la heroína. En el año 1880, Sigmund Freud era médico interno de neurología en Viena y estaba recibiendo formación médica, psiquiátrica, como alumno de Vasily von Anrep, que lo he mencionado anteriormente. Sigmund Freud recibe todo el conocimiento de Vasily von Anrep. Vasily von Anrep, un noble médico ruso que se había inyectado por vía subcutánea el clorhidrato de cocaína, le entrega todo el conocimiento que tenía a Sigmund Freud. Sigmund Freud comenzó a usar la cocaína por su acción estimulante del sistema nervioso, pero también comenzó a tratar la adicción a la morfina. Y escribe un libro que yo lo recomiendo bastante, que lo lean todos,
que se llama The Cocaine Papers. El Cocaine Papers relata toda la aventura científica de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, ¿verdad? Y cómo fue que él escribe que gracias a la hoja de coca y al clorhidrato de cocaína, él pudo escribir un libro en tan solo 2 años, que se llama el Cocaine Papers. A partir de los escritos de Sigmund Freud, que son sumamente históricos y muy importantes para el desarrollo de las terapias y la salud mental, se empiezan a desarrollar otros profesionales médicos, químicos, farmacéuticos, como Albrecht Erlenmeyer. No se olviden de este nombre, Albrecht Erlenmeyer. Él acusó a Freud de haber desencadenado la tercera epidemia del uso de la cocaína para las habilidades intelectuales entre los médicos. Entonces se decía que en ese momento Freud y su grupo de estudio y de amigos consiguieron aislar en su forma pura el clorhidrato de cocaína y se consideraba un estimulante similar a la cafeína, pero no lo era. En los últimos años del siglo XIX, la sociedad parisina, a raíz de los estudios de Sigmund Freud, se aficionó a consumir el vino mariano. El vino mariano es una preparación de hojas de coca fermentadas que había sido formulado por Alberto Mariani. Y lo que ustedes están viendo en esta foto es una bendición del Papa León XIII, famoso Papa por su obra en la Iglesia Católica, quien, digamos, patentó el vino Mariani. El vino Mariani era un remedio muy apreciado por la monarquía para acabar con enfermedades como el cáncer, la depresión, la histeria femenina, los males del espíritu, el cansancio, el retardo mental y otros que dice acá, ¿no? Que ahí lo van a ver como el vino Mariani. El Papa León XIII, al otorgar su beneplácito y recomendarlo, como lo ven acá, el Papa, ¿sí? León XIII, al dar su beneplácito, hace que se popularice. Y el vino Mariani cruza el océano. Y de ser muy popular en Francia, en toda Europa en realidad, donde la monarquía se lo agarró para sí, ¿no? Y lo vendía al pueblo como una dádiva. Y es así que partiendo desde la monarquía, este milagro peruano, como le llamaron, se extendió y se vendía en la forma que ustedes están viendo. Se vendía en botellas, se vendía en copas. Acá tienen ustedes hacia la parte inferior derecha de su pantalla una propaganda del vino Mariani. Prácticamente no había ninguna enfermedad en 1890 que no se pudiera curar, a través del uso de estas sustancias, ¿no? Se le llamaron Mariani Los Angeles, se le llamó también un té Mariani. Un momento, por favor. Right now I am giving a conference. I can call you later. So sorry about it. Disculpen. Entonces, a partir de la popularización de estos productos, empiezan a generarse toda una industria. Y siempre van a ver al vino de coca, que le llamaban el ladrido peruano, el Peruvian Leaf. Acá ven ustedes, este es un aviso del periódico New York Times del año 1901,
en que están anunciando que tienen el Peruvian bark, o sea, el ladrido peruano, de la Peruvian leaf, de la Peruvian hoja, de la hoja peruana, de la coca, y cómo se producía esto. Y acá tienen ustedes un aviso del New York Times cuando llegó desde Europa, y dicen que cura la influenza, que cura el cáncer. La influenza es una enfermedad muy parecida al COVID-19. La coca se dice que es incluso superior a la quinina en tratar la malaria, y su uso puede ser muy prolongado sin afectar la mucosa gástrica. A diferencia de la quinina, el uso prolongado de hoja de coca no altera ningún órgano. Muy por el contrario, la hoja de coca protege la mucosa gástrica. Entonces, ya en este año, a partir del vino Mariani que están viendo, se estimulaba el uso para curar desde el cáncer, pasando por la malaria, hasta toda clase de enfermedades mentales. Pero sobre todo, y ojo al piojo, se recomendaba en las escuelas de medicina que los primeros puestos tomaran a diario el vino Mariani, que no es otra cosa que la hidromiel de coca. En 1884, Karl Kohler, oftalmólogo y amigo personal de Sigmund Freud, ensaya las primeras acciones anestésicas locales de la cocaína, ¿no? Y se da cuenta de que el paciente está tan anestesiado y que no ha perdido el resto de sus capacidades. Entonces, hace que en un simposio de oftalmología en Heidelberg, en 1884, se presentan y le dan un premio. Recibe el premio más grande que se dio a un médico en esa época por su uso como anestésico local en la cirugía oftalmológica. Además, lo que ocurre con el clorhidrato de cocaína usado como anestésico local es que inhibe la hemorragia de la parte operada. ¿Por qué? Porque la sagrada hoja de coca es vasoconstrictor. Contrae los vasos para la hemorragia, evita la pérdida de sangre. Bueno, finalmente llegamos hasta la ONU en 1950, que da un informe, ¿no? Obligado por el gobierno de los Estados Unidos, que estaba fastidia, que te fastidia, con desaparecer completamente los cultivos de hoja de coca en Perú y Bolivia, en 1950. Este informe de la Organización de Naciones Unidas obedecía al pedido de los Estados Unidos de erradicar de la faz de la tierra la mínima semilla de planta de coca que quedara. Este informe de la ONU fue muy favorable para los Estados Unidos. Sin embargo, el informe dice que se cometieron excesos en la limitación de la producción y la distribución. La ONU dice se han cometido excesos, como en el caso de la marihuana, en el caso del cultivo de la coca, en limitar la producción y la distribución, se han cometido excesos. Nada más, pero sí, acá ya comienza el tema del narcotráfico. Que básicamente, desde este informe de la ONU, el problema del narcotráfico es generado por los narcoestados, que es un narcotráfico que parte del Estado, parte de los estados, comienza en los estados. Comienza en el estado de Bolivia, comienza en el estado de Brasil, comienza en el estado de México, comienza en el estado de Perú. Entonces es un narcoestado, lo que se empieza a implementar desde 1950 a la fecha. Narcoestado, coca, economía y salud. Los estados de los países productores de hoja de coca no conciben la producción de la hoja de coca como un recurso de salud tan necesario, ni como un bien cultural. Los estados de 4 países, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, no lo conciben como un recurso de salud, lo conciben como un problema. En ningún momento se lo plantean como si fuera una industria farmacéutica enorme. Y eso es lo que ha generado los narcoestados en nuestros países. De vida.
La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas de Vida es un organismo público del Estado peruano, adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros, y está encargada de diseñar y conducir la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas. Y es desde el año 1968 que USAID y el gobierno de los Estados Unidos comienza a empujar a los narcoestados que he mencionado para que cumplan con los acuerdos a los que habían llegado de erradicar completamente el cultivo de la mínima semilla de hoja de coca. Ese era su gran logro, ¿no? Sin embargo, personas muy inteligentes, hijos de Abya Yala muy comprometidos, han empezado a hablar de todos los temas de la hoja de coca, no solo como un ente de salud, sino también como un identificador cultural de la sociedad. Últimamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sancionado que la acción de DEVIDA fue negativa, dada que su estrategia fracasó. No solo trajo consigo crisis económica, política para Perú y los pobladores de la zona, sino que promovió el uso de fertilizantes químicos para la adaptación de los cultivos alternativos y logró que se creara el BRAEM, una zona bloqueada donde no entra el ejército, donde las condiciones de vida son muy difíciles para los pobladores. La intervención que lograran en aquellos años de vida y Cora fue inadecuada. La erradicación forzada agudizó la precaria economía familiar y logró un fenómeno demográfico en el Perú. Hizo que se abandonara el campo y la gente se apiñara en las ciudades, enfermando y muriendo por tuberculosis. Eso fue lo que lograron. Ese es el gran resultado. Se reportó tristemente que en el mismo periodo y en las zonas de intervención de DEVIDA aumentaron las tasas de desnutrición aguda, de tuberculosis, malaria, dengue, aumentó la mortalidad infantil, aumentó la muerte materna, la muerte infantil aumentó en 34%, la muerte materna en un 25%. A eso le llamó DEVIDA progreso y desarrollo. Ese fue el resultado final, queridos amigos, colegas, de la intervención de DEVIDA. Y acá he hecho una infografía de la valoración del cultivo de la hoja de coca por sus propios productores agrarios en la cuenca del Inambari. Esta infografía es del año 2012. Y miren, voy a hacer hincapié solamente en algunas de las ventajas del cultivo de la hoja de coca. Según los agricultores de la cuenca del río Inambari, dicen que es un producto ancestral. Dicen que es legítimo porque nos pertenece legítimamente a los herederos de Abya Yala. Es el sustento familiar y económico de las familias y tiene un importante uso medicinal. Esto no lo digo yo, lo dicen los productores agrarios. Esto es la distribución de la densidad de cultivos de la hoja de coca de acuerdo a las regiones. Acá tienen ustedes, por ejemplo, los colores, ¿no? Abajo tienen la densidad de cultivos de hoja de coca. Y como ven, en Bolivia lo amarillo es lo más intenso. Acá en esta zona de Perú, en estas zonas, en esta zona de Ecuador y Colombia, Sucumbías, en Nariño, pasando Bogotá, en Catatumbo, muy cerca de la frontera con Panamá, también se cultiva, y en el Guayviere, ahí, y acá pueden ver la densidad del cultivo. Como ustedes pueden ver, la hoja de coca se cultiva en una pequeña región geográfica en todo el planeta. Ahora les quiero hablar de las propiedades medicinales de la hoja de coca. La hoja de coca tiene las mismas propiedades si se tritura, se seca, se tuesta. No, es diferente.
se convierte completamente en otra sustancia. El fraccionamiento químico de la hoja de coca, utilizando como harina o polvo, tiene más bien una potenciación de su cantidad de calcio y de hierro elemental en su composición. Su masticación o chacheo o boleo en forma de hoja seca también implica una modificación de la hoja original. Originariamente los pueblos de Abya y Yala la consumían fresca, en cuya forma tiene propiedades hemagogas, o sea, genera bastante glóbulos rojos y blancos, hemagogo, en su forma fresca. Dada la dificultad que impusieron los españoles, que no nos dejaban consumir la hoja fresca, aprendimos el secado al sol. Cuando el sol penetra la clorofila de la hoja fresca, se produce un fenómeno bioquímico al interior que la transforma completamente a la hoja de coca fresca y tiene otras propiedades. Durante el secado se forman secundariamente componentes no proteínicos de la hoja de coca. La hoja de coca, en su forma de hoja fresca, verde, salida del arbusto, tiene muchas más componentes proteínicos. Cuando el sol penetra la clorofila y la hoja se hace secar y usted la volea, la charcha, de esa manera seca, no tiene tanta proteína como tiene la hoja fresca. Primer punto. Segundo punto, si tú la fraccionas, se va a aprovechar mejor sus propiedades alimenticias, como en la harina. La hoja seca y la hoja tratada, ¿no? Van a ver, hacia su izquierda ustedes tienen la hoja natural, verde, fresca, recién cosechada, que solamente, bueno, pueden acceder a ella los agricultores que me están viendo, ¿no? Porque a nosotros en las grandes ciudades no llega en su forma fresca. Recién cosechada tiene alcaloides, tiene clorofila, tiene taninos, ya lo dije, una cantidad enorme de proteínas y aminoácidos. Tiene trazas de glucosa, glucosa pura, alcaloides, aminoácidos. Y cuando la hoja ya está seca, tratada, tiene más carbohidratos y alcaloides. También tiene proteínas, pero no tantas como la hoja fresca. Los contenidos proteínicos varían de 12.28 gramos por 100 gramos de hoja de coca. Para hacerles una comparación, la clara de huevo tiene 5 gramos por 100 gramos de clara de huevo. Y de fibra, 13.67. Taninos libres, 3.27. Taninos conjugados, 3.62. Los taninos son aquellas sustancias que activan el sistema nervioso, como las conexiones cerebrales para el pensamiento aritmético, para el pensamiento matemático, para el pensamiento lógico, para la memoria, para la conexión de ideas, para resguardar los conocimientos en la memoria. Y tiene una fracción residual rica en proteínas. Acá tienen los valores de los componentes proteínicos por 100 gramos de hoja de coca. Tiene una humedad de 14.98, o sea, no tiene mucha humedad. El extracto etéreo es de 5.47. Tiene solamente 65, perdón, de grasa. Es lo más bajo que puede haber. Y la grasa que contiene es una grasa buena, que elimina el colesterol malo. Tiene taninos libres, 3.27. La fracción residual tiene nitrógeno total, 3.35. Tiene 19 gramos de proteína por cada 100 gramos. O sea, fíjense, de 100 gramos de hoja de coca, esto es seca, ¿ya? Hoja de coca seca. 19, casi 20, digamos 20 corresponden a proteína. No hay ninguna sustancia, ni natural ni artificial, que contenga tanta proteína por 100 gramos.
Y yo les invito a comparar con la clara de huevo o con 100 gramos de carne de vacuno. Los aminoácidos que contiene en 3.97 son aminoácidos esenciales. Los taninos son taninos conjugados. Estos taninos son muy importantes para el sistema nervioso. Y la fibra, sumamente importante, la fibra para la alimentación humana. Entonces, hablando ya como miligramos en cada 100 gramos de hoja de coca, tenemos nitrógeno, 20 miligramos, alcaloides, uno de los cuales es el clorhidrato de cocaína. Solamente tiene 0.70 miligramos. Solamente me quiero detener acá. El nitrógeno es la proteína, ¿ya? El nitrógeno. Tiene 20 miligramos de nitrógeno y tiene solamente 0.70 miligramos de alcaloide de cocaína, clorhidrato de cocaína. Se dan cuenta que es más que nada una planta alimenticia. ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? Tiene beta caroteno, lo de la zanahoria, 9.40 miligramos. En la zanahoria no llega a 0.22 por cada 100 gramos de zanahoria. Alfa caroteno, muy importante para la visión nocturna, 2.76. Vitamina C, imagínense, tiene 6.47. Vitamina E, 40.17 miligramos. Tiamina, vitamina B2, 0.88. Niacina, es un complejo, parte del complejo de la vitamina B, 8.37. Calcio, tiene una enorme cantidad de calcio. 997.62 miligramos de calcio por cada 100 gramos de 12, la alimentación animal, la alimentación del ganado, 412.67 miligramos. Potasio tiene 1739.33 miligramos por 100 gramos, o sea, tiene 17 gramos. De cada 100 gramos de hoja de coca, 20 son proteína y 17 son potasio. Potasio es sumamente importante para mantener la fortaleza del músculo. En fin, no les quiero aburrir más, solo decirles que contiene hierro en una cantidad demasiado importante, que es de 136.64 miligramos. La composición química de la hoja de coca aprovechable para uso terapéutico y medicinales. Tenemos glucosa, alcaloides y aminoácidos. Esto es el proceso de extracción del componente activo de la hoja de coca sin hidrólisis. Tiene como 3 cruces de alcaloides y 0 aminoácidos. Y con hidrólisis tiene 7 cruces de alcaloides y 4 de aminoácidos. Perdón, 3 de aminoácidos. ¿Qué es lo que hace la hoja de coca en la sangre? Pues, ¿por qué te pone más lúcido? ¿Por qué Sigmund Freud descubrió el psicoanálisis usando la hoja de coca? ¿Por qué? ¿Por qué el pensamiento se hace claro? ¿Por qué tiene tanto poder a nivel del pensamiento humano? ¿Por qué? La hoja de coca como alimento tiene un efecto fisiológico. Estimula el funcionamiento de todas las células. ¿Cómo? ¿A través de qué? Le lleva oxígeno. ¿Y qué es lo que te mató en el COVID? La falta de oxígeno. ¿Entienden? La única propiedad altamente estudiada de la hoja de coca en su función cerebral la descubrió y la describió en su libro The Cocaine Papers, Sigmund Freud. Y se hizo la comparación entre 2 cerebros, 2 personas, una que consumía hoja de coca, la otra que no. La actividad cerebral de la persona que consume hoja de coca se sextuplica a 600% de su capacidad de memoria, de razonamiento lógico, de razonamiento matemático, aritmético, del razonamiento lógico, de la asociación de ideas, del pensamiento complejo, del pensamiento analítico. Ocurre gracias a qué? A que esos componentes de proteínas, aminoácidos esenciales, carbohidratos, grasas vegetales, vitamina B, vitamina C, niacina, contenidas en la hoja de coca, hacen
que el sistema nervioso comience a funcionar de una manera eficiente. ¿Gracias a qué? A que lleva oxígeno en la sangre y lo deposita ese oxígeno en el cerebro. Es así como ocurre. Voy a hablar de los alcaloides no volátiles contenidos en la hoja de coca. Si aquellos miembros de DeVida hubieran sido más estudiosos, hubieran encontrado que uno de los alcaloides que contiene la hoja de coca es el clorhidrato de cocaína, pero no es el único y ni es el más importante. Y he aquí el origen de la capacidad curativa de la hoja de coca. La hoja de coca contiene poquitito clorhidrato de cocaína, lo que vuelve locos a los gobernantes en el primer mundo. Y contiene muchísimo concentrado alcaloides no volátiles que no son clorhidrato de cocaína, que voy a pasar a describir a continuación. La higrina, ¿qué es lo que hace la higrina? Excita las glándulas salivares cuando hay deficiencia de oxígeno en el ambiente. De tal manera, aumenta la oxigenación al pulmón, evitando el mal de altura y la sequedad de la garganta. Otro alcaloide no volátil, la globulina. Ustedes saben que la sangre está compuesta de hemoglobina, pues sin globulina no habría pues esa formación, no se conformaría. La globulina es un cardiotónico, es un alcaloide de la hoja de coca. Está contenido en gran cantidad en la hoja de coca. ¿Qué quiere decir un cardiotónico? Es un tónico para el corazón, hace que el corazón funcione mejor, potentemente, que aguante, que resista, que no tenga grasas, que se cure de esos émbolos de grasa que te matan de un infarto cardíaco. Regula la carencia de oxígeno en el ambiente. Cuando no hay oxígeno suficiente en el ambiente porque está contaminado o porque estás a mucha altura, mejora la circulación sanguínea, evita el soroche, porque genera rápidamente glóbulos rojos para que tú puedas responder. La quinolina es otro alcaloide no volátil de la hoja de coca que evita la formación de caries dental. Se une al calcio y al fósforo y evita la formación de caries dentales. Y a la vez ayuda a conformar el esmalte dentario, protegiendo de esta manera el diente. O sea, eso que me dicen que los chachadores pierden los dientes por la coca es absolutamente falso. ¿Gracias a qué? ¿A qué? A la quinolina. La piridina. La piridina acelera la formación y funcionamiento del cerebro, aumenta la irrigación sanguínea a la hipófisis y demás glándulas. Se puede considerar como benzina. Benzina es otro alcaloide que también está contenido en la hoja de coca, que lo que hace es oxigenar e irrigar sangre al cerebro. La conina es un anestésico, es un analgésico que actúa directamente sobre el sistema nervioso. De acuerdo a los hallazgos en las tumbas pre-incas, se encontró y se recuperó conina, que los antiguos habitantes de Abya Yala lo habían usado como un anestésico general. Y hoy no sabemos cómo extraerlo. La reserpina. La reserpina es un alcaloide sumamente importante, altamente contenido en la hoja de coca, regula la presión arterial. Si eres hipotenso, te arregla. Si eres hipertenso, te arregla. Ayuda a la formación de células óseas. Cuando tengas osteoporosis, osteopenia, come tu hoja de coca como harina. Es un tranquilizante la reserpina. Las personas que son esquizofrénicas carecen de reserpina. Sería bueno darles bastante hoja de coca. La cocamina. La cocamina es un analgésico, es un alcaloide no cristalizable, altamente volátil que actúa como sedante. La benzoína. La benzoína es otro alcaloide no volátil contenido en la hoja de coca. Tiene propiedades terapéuticas para reducir la cantidad de acidez en la mucosa gástrica. O sea que cura la gastritis y las úlceras gástricas. Hidroliza la inulina polisacárido, optimiza el uso de los carbohidratos por el cuerpo.
La inulina refresca y mejora el funcionamiento del hígado, la secreción de la bilis y su acumulación en la vesícula. Es diurético, ayuda a eliminar las sustancias nocivas y tóxicas no fisiológicas. Es un polisacárido que produce aumento de las células en la sangre. La inulina es uno de los alcaloides más importantes. Yo les pregunto, ¿por qué miércoles no hacen tráfico con estos alcaloides? Igualmente, como extraes el clorhidrato de cocaína, puedes extraer la higrina, la globulina, la quinolina, la conina, la reserpina. La atropina. La atropina es otro alcaloide muy densamente concentrado en la hoja de coca, sumamente importante. La atropina es la hormona de la alerta, del estado de alerta. Cuando te duermes, la atropina se agotó. En el estado de vigilia, en el estado despierto, necesitas atropina para estar despierto. Las personas que tienen depresión necesitan atropina para las conexiones sinápticas, para un pensamiento positivo. A las personas que se les acaba la atropina tienen pensamientos de muerte, pensamientos negativos, pensamientos depresivos, pensamientos psicopáticos. En el Parkinson es la atropina lo que les dan a los enfermos de Parkinson, porque reduce el temblor y la rigidez del Parkinson. Como les había dicho, ¿no? La hoja de coca contiene 19 alcaloides, uno de los cuales es la cocaína. Uno, no el más importante ni el más abundante en la hoja de coca. La eritroxina. La eritroxina es otro alcaloide que tiene propiedades similares a la globulina, o sea que genera glóbulos rojos en forma rápida, en minutos. En media hora ha generado 1 millón de glóbulos rojos. La eritroxina, eritrox, viene del prefijo griego rojo. Eritroxina es un alcaloide de color rojo, mejora el funcionamiento del sistema inmunitario y mantiene equilibrio de glóbulos rojos y blancos. La cocaína, tanto que les gusta hablar de cocaína. ¿Qué es la cocaína? La cocaína, ojo, quiero que se lo aprendan de memoria. La cocaína es el éster metálico de la benzoilhexnonina. ¿Y qué es la hexnonina? Es otro alcaloide de la hoja de coca. Pero es uno de 19 que contiene la hoja de coca. Tiene propiedades anestésicas, analgésicas, inhibe la conductibilidad nerviosa, eleva la acidez de la sangre y metaboliza el ácido úrico. Es lo que hace. Y Occidente se vuelve loco porque su pensamiento por un instante es claro, es brillante. La hexnonina. La hexnonina es lo que da origen a la cocaína, ¿no? La cocaína no es nada más que el éster metálico de la benzoilhexnonina. ¿Qué es la hexnonina? Es un alcaloide de la hoja de coca. Es un derivado carboxilado de la atropina. Ya les he dicho que la atropina es el responsable de la vida. Tú te mueres cuando la atropina se acabó en tu organismo. Ahí es la muerte. Es el estado de alerta, ¿no? La hexnonina es un derivado carboxilado de la atropina y tiene propiedades de metabolizar las grasas y los glúcidos, los carbohidratos y adelgazar la sangre. Es un aromático ligado a la antisepsia, impide el crecimiento bacteriano, impide el crecimiento de hongos. Cuando tengas alguna infección, ¿no? Tratar de extraer la hexnonina. Mantiene el cuerpo esbelto, fuerte, saludable, además de ser un buen regulador del peso corporal. Y cuando se vuelve al éster metálico, cuando se junta con el benzoil, se convierte en cocaína. La pectina es un absorbente antidiarreico. Ustedes van a comprar una pastilla a la farmacia para combatir la diarrea y van a ver que lo que contiene esta pastilla para la diarrea es pectina. La pectina está contenida en altas cantidades en la hoja de coca y es un antidiarreico poderoso. La papaína es una proteasa contenida en la papaya, que es una enzima que digiere los alimentos que come el ser humano. Es un fermento que acelera la digestión
y está contenido en gran proporción en la hoja de coca. Son muy importantes los ácidos orgánicos que contiene la hoja de coca. Contiene ácido oxálico, ácido cítrico, ácido málico, ácido tartárico, ácido tánico. Cada uno de estos ácidos tiene una función. El ácido oxálico es expectorante, por esto es que cuando te da tos, toma tu jarabe de coca. Es colagogo, o sea que tiende a generar colágeno. Es sedante, emenagogo, o sea que para la hemorragia. Es desinfectante cutáneo. El ácido cítrico, ¿qué hace? Secuestra iones de metales pesados, o sea, comiendo coca tú te puedes desintoxicar de metales pesados como el plomo. Evita la turbidez de la sangre, aumenta la eficiencia de la función corporal, del proceso electroforético, es refrescante y antitusivo. El ácido málico es antiséptico y es astringente. El ácido tartárico es antiflogístico, o sea, evita la formación de coágulos de sangre que podrían obstruir el cerebro en un derrame cerebral, coágulos que podrían obstruir una arteria coronaria y producir un infarto del corazón. Come tu compita nomás. Ácido tánico, tiene efectos hemostáticos, o sea, para la hemorragia. Detiene la hemorragia. Y también alivia diarreas, hemorragias nasales, hemorragias uterinas. Son muy importantes los ácidos orgánicos como lo son los alcaloides, la higrina, la globulina, la piridina, la quinolina, la conina, la cocamina, la reserpina, la benzoína, la inulina, la atropina. No es posible que hayamos olvidado que la hoja de coca tiene estos otros alcaloides. Esto ya te da una idea de cuáles son todas las funciones curativas de la hoja de coca. Y bueno, estoy abierta a las preguntas, Yana, a responder cualquier tipo de intervención. Maestro Agustín, por favor, adelante. Muchísimas gracias, Selene. Como dije al principio, pues qué ricos somos. El grande científico Antonio Raimondi, dicen, cuando vino por acá, dijo, el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Y hay un anónimo que dice que el Perú es un mendigo hambriento, enfermo, sentado en un banco de plantas medicinales, alimentos nativos y con su mano estirada mendigando por una Coca-Cola, una hamburguesa y una aspirina. Eso es el resultado de toda esta colonia y que poco a poco nos vamos desempolvando. Por eso hay que comer hoja de coca. Y para eso la tenemos que cultivar. Al final cito por ahí, para terminar vamos a hablar cómo la tenemos que cultivar, a dónde, cuándo, con quién, toda esa cosa. Entonces, para la audiencia, pienso que van a haber muchas preguntas. Por favor, Hernán, si pudieras comenzar a leer una por una las preguntas para que Selene dé su debida respuesta, debida y extensa respuesta. Gracias. Muy buenas tardes, doctora Selene. Las Hola. siguientes preguntas a consultar. El señor Enrique Padilla pregunta lo siguiente. ¿Es importante acompañar la masticación de hoja de coca con cal o solo hoja de coca? ¿Cuál sería la diferencia? Mira, muy importante es esa pregunta, ya porque a lo que vamos es al principio, digamos, químico, ¿no? De la coca. Todos estos alcaloides de la hoja de coca solamente se activan cuando están en presencia de carbonato de calcio. Carbonato de calcio también puede ser carbonato de sodio, carbonato de aluminio. Normalmente la ceniza de planta, una rama, de cualquier árbol quemada, va a reducirse a carbonato de calcio. Entonces, el masticar la hoja de coca con cenizas es aumentarle calcio. Y el calcio lo que hace es liberar en el cuerpo humano, en la boca del ser humano,
todos esos alcaloides, proteínas, hierro, vitaminas A, B, C, D, riboflavina, niacina, la globulina, la higrina, todas se liberan al torrente sanguíneo cuando la hoja de coca entra en contacto con carbonato de calcio. También puede ser carbonato de sodio, en su forma de bicarbonato de sodio, ¿no? O las formas de yipta que produce nuestro pueblo, que son muy sabias y son de diferente naturaleza. La más recomendada es la ceniza de tronco de quinoa, que hace una pareja ideal con la coca al ser masticada. La siguiente consulta. La señorita Rosa Marisela indica lo siguiente. Tengo mi abuela de 82 años que tiene problemas de depresión, sufre dolores corporales, problemas de ansiedad y muchas veces no puede dormir en las noches, pero se ha interesado en consumir la hoja de coca mediante harina. Mi pregunta es la siguiente. Quiero saber si es contraproducente que lo haga, ya que también toma diariamente dosis pequeñas de clonazepam por las mañanas, o no habría algún inconveniente. Bueno, no se le puede suspender los medicamentos químicos de una manera radical, ¿no? Pero sí, el clonazepam y la hoja de coca tienen efectos totalmente opuestos. Uno es día, el otro es noche, ¿no? O sea, puede consumirla como alimento, pero la va a mantener muy alerta y despierta, activa, cerebralmente elaborando, viva, presente en el aquí, en el ahora. Siguiente consulta. Tejedores junto a Urguasi dicen lo siguiente. Regularmente, chacho hoja de coca con ajo deshidratado al sol o en la hornilla de la cocina para combatir el COVID-19. ¿De repente hay alguna contraindicación? No, es una buena fórmula. Lo que usted ha hecho es estimular la reserpina, porque el ajo contiene bastante reserpina. Entonces, al encontrarse la reserpina del ajo con la reserpina de la hoja de coca, se van a potenciar. Y lo que hace la reserpina es estimular el sistema inmunológico. Y eso es muy positivo. También lo puede comer la coca en forma de harina, en forma de aceite, y pues seguir consumiéndola, chachando con pedazos de ajo. Pero yo le recomiendo también explorar todas las otras formas de consumo de hoja de coca. La hoja de coca fresca, recién salida del arbusto, la hoja de coca en harina, la hoja de coca tostada, como el mambeo, en el mambé, ¿no? En la harina de coca tostada y micropulverizada. Hay múltiples formas de consumir en hidromiel, en vino, en macerado, en un macerado de hojas de coca con frutas. La más importante de todas ellas, el plátano y el mango, para hacer macerados. Gracias por su pregunta. Siguiente consulta. Enrique Padilla nos indica, el hervir un té con hojas de coca, ¿se pierden las propiedades de los alcaloides no volátiles? No, no, los alcaloides no volátiles, como los alcaloides volátiles en la hoja de coca, son tremendamente estables, no desaparecen. Inclusive, lo que se sabe es que la cocaína, cuando es aspirada en forma de polvo, produce No, todo la ese efecto porque los Selena, alcaloides se para mantienen, los otros motivo de su alcaloides. llamada. Eh, Muy bien. Siguiente consulta. El usuario Coca Runa nos indica, ¿qué efecto produce la coca en los riñones?
puesto que aunque posee bastante calcio, sabemos que las disuelve para expulsarlas. ¿Nos podría indicar? Sí, muy importante esta pregunta. Y hay un estudio que se está realizando, ¿no? Y el estudio que se está realizando es acerca de reemplazar la hemodiálisis por formas medicinales de hoja de coca. La hoja de coca mejora el clearance. ¿Qué es el clearance? Es el trabajo que hace el riñón en depurar las toxinas del organismo y fabricar orina. En la orina se van las toxinas que no nos sirven al cuerpo, que son sustancias de desecho. Lo que hace la hoja de coca es arrastre, limpia los riñones por arrastre. Hay un estudio en el que estoy participando que sugerimos que se haga la hemodiálisis utilizando preparados de hoja de coca, ya que la hoja de coca estimula el clearance del riñón. El clearance es la clarificación de la sangre, ¿no? O sea, depurar la sangre. El riñón lo que hace es depurar de la sangre las toxinas que no le sirven. Y bota a través de la orina nitratos, nitritos que ya no sirven, ¿no? Compuestos nitrogenados que son tóxicos para el organismo. Que una persona con insuficiencia renal no puede eliminar por sí misma porque su riñón falló. Entonces, la propuesta es hacer la hemodiálisis a la que se someten los pacientes que tienen falla renal terminal, utilizando preparados de coca, de hoja de coca. Un gran avance es el tomar el vino Mariani, que no es nada más y nada menos que la hidromiel, y consumir la hoja de coca fresca. Que la hoja de coca, cuando está fresca, es difícil de transportar, porque inmediatamente se seca, sufre alteraciones. Entonces, a una persona enferma del riñón, yo le recomendaría vivir cerca de una planta de hoja de coca y comer la hoja fresca. Es muy rica en nutrientes y depura mucho mejor la sangre. Ahora, para una persona que tiene falla renal, que ya está empezando con una insuficiencia renal, no orina lo suficiente, su riñón no limpia la sangre lo suficiente, ya está candidato de la diálisis, ya sea la diálisis total o hemodiálisis o la diálisis peritoneal, yo le recomendaría mucho consumir a diario 19 gramos de hoja de coca, pulverizada o ya sea chachándola, o como sea de su preferencia. La función renal se va a ver estimulada. Ahora, yo le digo cómo se hace, es muy fácil. Si tiene facilidad de conseguir la hoja de coca fresca, lo va a hacer con hoja fresca. Va a hacer hervir la hoja de coca fresca y va a producir un líquido. Ese líquido lo va a guardar y lo va a consumir directamente, haciéndolo fermentar. Otra manera de consumirlo es con la hoja de coca seca. La hoja de coca seca la va a hacer fermentar con agua y con miel de abeja, por ejemplo, y va a obtener una hidromiel. Esa hidromiel le puede, ya que está hecha con miel de abeja pura, ¿no? Le va a facilitar, le va a permitir una depuración del riñón, una mayor depuración del riñón. Estas serían, por el momento, las consultas del público, doctora. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar un tiempito, ojalá haya así. Vámonos a lo que nos pide, nos aconseja la doctora Selene, la hoja de coca fresca. Pues la hoja de coca crece en los lugares cálidos, a donde crece plátanos, piña, papaya, cítricos, palta, café, cacao. Esa es la tierra de la hoja de coca. Entonces, si queremos curarnos, si queremos consumir hoja de coca fresca, hay que comenzar a sembrar. Es lo más fácil. Para los de Perú, para los de Colombia, para los de Bolivia, no hay una ley que nos prohíba.
pues la ley creo que nos prohibirá si plantamos, cultivamos 1 hectárea. Pero si plantamos unas cuantas plantitas en el jardín, en la huerta de nuestra casa, pues eso es para autoconsumo. La naturaleza nos está dando su bendición, nos va a agradecer. Hay la otra cosa que ya hay mucha gente que está reclamando hoja de coca ecológica, porque no hay la seguridad de que por ahí la hoja de coca usen insecticidas y otras cosas más. Entonces, ¿qué mejor que sembrarla nosotros mismos? Así vamos siendo desobedientes a las leyes occidentales y nos vamos curando nosotros mismos. Aquí no hemos venido a vender hoja de coca ni harina de hoja de coca. Aquí hemos venido a alertarte y decirte que te introduzcas en internet, averigües cómo se siembra, cómo se germina y cómo se cosecha, qué tipo de suelo necesita, y después de ahí a buscar las semillas. Las semillas van a aparecer. Hay gente en Europa que ya está sembrando hoja de coca en invernadero, y nosotros que tenemos todo acá. Entonces, estamos enfermos porque nosotros mismos queremos quejarnos. Entonces, la hoja de coca, imagínense salir al jardín, coger sus hojitas de hoja de coca frescas, ponerlos a la licuadora, y igual como se pone las hojitas de la marihuana y se hace con los jugos y todo eso. Entonces, la sociedad, nuestro cuerpo, la Pachamama, quiera quien pidamos a nosotros, nos la va a agradecer. Y así nos vamos despidiendo de las farmacéuticas, y así nuestro cuerpo se va a volver contento, muy feliz. Imagínense, les paso un dato que siempre lo explico y lo pueden encontrar por internet. Según la OMS, hay en el mundo 300 millones de personas que no pueden dormir. Imagínate lo que nosotros podemos curarlos con hoja de coca, con cannabis medicinal. Entonces, ¿de qué nos quejamos? Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a ser muy cómodos y a creer que lo que nos vende la farmacia, eso cura. Pero eso no cura. Eso hace más ricos a las farmacéuticas y nuestro cuerpo físico se va cada vez deteriorando. Entonces, para esto es este ciclo de conferencias. El próximo lunes a la misma, los lunes siguientes, no sé hasta cuándo, seguiremos conversando sobre la hoja de coca de diferentes aspectos. Y entonces, tenemos todo. Si los incas hay vestigios que algunos o la mayoría alcanzaron la edad de 120, 130 años, fue gracias a la hoja de coca. Entonces, ¿qué nos falta a nosotros? Decisión. ¿Miedo de qué? Miedo, hay que desobedecer la ley nada más. Pero no estamos contraviniendo la ley, porque les he dicho, no vamos a sembrar para vender al narcotráfico, vamos a sembrar para nuestro autoconsumo. Para los que viven en Lima produce la hoja de coca. Yo he tenido la suerte de tener por años una plantita de hoja de coca en Lima, y me daba una planta nada más. Me daba 4 cosechas al año, y en cada cosecha me daba medio kilo de hoja. Imagínense unas 4 o 5 plantitas, el autoconsumo. La ley no me lo prohíbe, pero hay que dar el paso. Averíguate cómo cultivarla. Cuando averigües más, cuando necesites las semillas, pídemelas. Yo te las puedo proporcionar. No te las voy a vender. Yo te las voy a proporcionar, porque ahora es producir nuestra propia comida. Aprovecho la oportunidad para agradecerte, Selene, muy didáctica, muy clara tu exposición. Y aquí delante de este auditorio, de esta audiencia,
te comprometo en una fecha próxima para que nos regales tu conferencia sobre los usos medicinales del cannabis medicinal, valga la redundancia. Ay, con Si mucho, hubiera mucho alguna otra pregunta por gusto. ahí, adelante. Sí, cómo no, hay una consulta más. La señorita Cecilia Díaz indica, para una persona con Parkinson, ¿hay algún tipo de recomendación acerca del consumo de hoja de coca? ¿Es fresca o seca? Amigas, amigos, hermanas, hermanos, las personas que tenemos que cuidar a un enfermo de Parkinson, eh, vivimos una realidad difícil, ¿ya? Es difícil tener un familiar con Parkinson, el padre, la madre, el hermano, el marido. Entonces, dada la buena concentración de atropina en la hoja de coca, yo te recomendaría que tú le des en varias modalidades. ¿Qué pasa con la harina de coca cuando ésta se cocina? Hay algunos alcaloides que reduce su concentración. Entonces yo realmente te recomendaría darle a tu familiar que está con Parkinson la hoja de coca comprada seca y molida de esa manera, echarla en la sopa, en el jugo, preparar los alimentos comunes con eso, de tal manera que tú me asegures que la persona va a consumir 4 cucharadas soperas al día. ¿No? De repente es una persona que sabe chachar, pichar, bolear, como quiera que se le llame. Si puede hacerlo, sería óptimo, sería lo ideal. Pero si no puede chachar por razones culturales, no todas las personas saben hacerlo, entonces yo te recomendaría darle en sus alimentos al menos 4 cucharadas de harina de hoja de coca o la misma hoja de coca fresca. Para el Parkinson se prefiere la hoja de coca fresca. Si no se consigue, igualmente va a haber atropina, que combate el temblor y la rigidez en el Parkinson. Pero en el Parkinson son otras las cosas que también nos preocupan, ¿no? La persona pierde la agilidad mental, la persona pierde la conexión. Entonces, yo te recomiendo, si fuera mi mamá, yo le hago pichar, chachar, comer, bolear, masticar, hacer una bola acá con la hoja de coca y tragar lo que hace la saliva, ¿no? Que tiene tialina, interactúa con los alcaloides no volátiles de la hoja de coca y se produce la liberación de varios de los alcaloides, entre ellos la globulina, la higrina, la cocaína, y también de manera muy importante la atropina, ¿sí? Eso te recomendaría. Y que le des todos los días y todos los días. Estas serían todas nuestras consultas, doctora. Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias. Gracias, Agustín. Yo les recomiendo que no se queden solamente con la hoja de coca seca como para pichar. O sea, hagan lo posible por los otros usos de la hoja de coca. Por ejemplo, el aceite de hoja de coca. No solamente los alimentos, también consuman los emplastos de hoja de coca. Muy bueno para calmar dolores, para el dolor de muelas, infusiones, hidromiel, vino de hoja de coca. La hoja de coca responde mucho a la maceración con aguardiente de caña. Yo les recomiendo tener eso en la casa, ¿no? Ustedes pueden colocar 2 puñados grandes de hoja de coca en 1 litro de aguardiente de caña y eso lo dejan en lo oscuro durante 2 o 3 meses. Ese es un remedio para la tos, para la diarrea, para la indigestión, para el sistema respiratorio, para el sistema digestivo, para el sistema nervioso, una media copita de eso, y también sirve para frotarse. Ese mismo preparado se puede utilizar para combatir el hongo de las uñas de los pies, el hongo de la piel, las infecciones de heridas infectadas, infecciones a la piel, dermatitis. También se coloca ese macerado directamente en la piel y son una de las pocas formas que les puedo decir ahora, pero yo fundamentalmente les recomendaría utilizar las cremas a base de hoja de coca.
realizar su propia, ¿no? Sacar su propio extracto. ¿Cómo le recomiendo hacerlo? A ver, pone a hervir usted medio kilo de mantequilla pura, la mantequilla más pura que pueda. Ahí le va a echar un puñado grande de hoja seca de coca y lo va a dejar hervir. La grasa de la mantequilla va a extraer de la hoja de coca los aminoácidos, la ceniza, la proteína, las vitaminas, todo. Pero si usted lo hace hervir en medio kilo de aceite de coco, la coca con el coco tienen un mejor maridaje y va a extraer 19 alcaloides. Entonces, usted después lo que va a hacer es consumir ese aceite, ¿no? Hace hervir durante 2 horas el aceite de coco con hoja de coca, coco y coca, coca y coco. Una vez que ha hervido durante 2 horas, el resultado va a ser una pasta oleosa de color verde. Usted eso lo puede consumir como para freír su huevo, para hacer sus alimentos, o directamente lo consume así de una manera directa. Y si usted de eso volatiliza todo el coco, lo que le va a quedar es aceite puro de coca. Y eso vale oro. Se utiliza de múltiples maneras. Y prácticamente, como dijo el Papa León XIII, puede curar cualquier enfermedad física y mental. A la última oportunidad, ¿alguna pregunta más? No, Hernán. ya no tenemos consultas del público. Bueno, doctora Selene, infinitamente agradecerle por su aporte, sus valiosos conocimientos, su experiencia con las plantas medicinales, específicamente con la hoja de coca, y siempre le vamos a estar tocando la puerta para que nos auxilie, para que nos abra los ojos, para que nos haga volvernos más peruanos, más tahuatinsuyanos, más andinos, más con amor a la Pachamama, que eso es lo que nos falta. ¿Y qué más ahora para combatir esta pandemia o protegernos, consumir hoja de coca? Eso es todo. Y por ahí hablamos mal de esas gaseosas que también llevan la palabrita coca, pero bueno, no vamos a tocar más en los que eso no hace bien, eso hace daño, y entonces somos ricos, tenemos todo, estamos enfermos por desconocimiento. Así es que abramos los ojos, cualquier cosa, estamos aquí, denos una llamadita. Todos los lunes hay información relevante, nueva. Así que a todos ustedes, a la audiencia en general, les agradezco mucho por su atención y los esperamos el próximo lunes a la misma hora. Doctora Selene, muchísimas gracias por todo. Yo sé que la hoja de coca la va a seguir haciendo soñar, la Pachamama le va a agradecer por todo. Y sus últimas palabritas como despedida, por favor. Yo les invito a leer, ya no solamente se trata, ay, que sí, que coca mama, que el coca quinto, no, hay que leer, hay que saber, porque nuestros antepasados en Abya Yala eran sabios, eran astrónomos, eran médicos maravillosos, y realmente necesitamos producir conocimiento, necesitamos empezar a demitificar y difundir el uso medicinal de la planta de la coca. Yo les invito a consumir la coca no solamente pichando, chachando, comiéndola, hagan sus macerados, hagan sus aceites, elaboren en casa sus propias cremas, y estoy al servicio de todos. Acá tienen mi teléfono, 992-661942, para toda consulta. Me lo han pedido por acá por el chat, 992-661942, y estoy encantada de poder absolver toda duda y toda pregunta. Muchísimas gracias al maestro Agustín por tomarme en cuenta, como siempre. Y yo sí trabajo atendiendo a pacientes de COVID y veo que la situación está mala, la situación
requiere de nuestros cuidados, de cuidar a los que amamos, mantener el distanciamiento social, lavarse las manos, vacunarse, evitar el COVID y poder terminar con esta pandemia que está matando a muchas personas. Y mi dolor y mi compañía, mi corazón está con todas aquellas personas que han perdido a sus seres queridos en esta pandemia, que es algo que veo a diario. Muchas gracias, maestro Agustín. Gracias a todos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Y que viva nuestra Cocamama. Causachon Cocamama. Causachum. Coca.